Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen su campanita para recibir las notificaciones de las lecturas que se hacen, de los horóscopos. También te quiero invitar que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar. El día de hoy tenemos la compañía de mi gatito Nihash. Él es uno de los muchos gatitos que tenemos aquí rescatados y que viven con nosotros. También tenemos perritos. Bueno, vamos a comenzar en este momento para mis queridos amigos de Piscis con la asesoría de Nihash que se encuentran en una relación. Vamos a ver qué nos dicen. Él está abrazando las cartas, el tarot de los ángeles, para que me les salga un buen consejo, una buena orientación. Bueno, vas a pensar en tu persona especial en este momento, mientras yo barajo las cartas y mientras Nihash abraza el tarot de los ángeles. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo por acá para que mi querido Nihash no se sienta desplazado. Bueno, mi querido amigo de Piscis o amiga de Piscis, no estás pasando por un buen momento en este momento de tu relación. Ahorita en tu relación te has sentido engañado, te has sentido, no sé, manipulado, has sentido que realmente lo que tú querías lograr con esta persona no podía ser. Pero mira que yo te quiero decir en este momento que si ustedes dos llegan a algún tipo de acuerdo, porque el problema que ustedes tienen es por celos, ¿ya? No es porque alguno de los dos haya sido infieles. El problema es por celos, es porque la relación de ustedes se ha convertido como en una tormenta. Entonces, esto a ustedes dos los tiene bastante cansados, tanto a ti, mi querido Piscis, como a tu pareja. Tu pareja puede ser de Tauro, Virgo o Capricornio. Deben ser más prudentes el uno con el otro. Están como en esta situación de que si tú me pegas, yo también te pego, que si tú me pisas, yo también te piso, ¿ya? Pero entonces las relaciones yo creo que no deben ser de esa manera. Uno de los dos va a tener que tomar conciencia porque si no la relación podría venirse para abajo. Em, en general, o sea, eso es lo que pasa. Como augurio, para ustedes hay un buen augurio, pero si ustedes toman conciencia de todo esto que yo les estoy diciendo, tienen que tienen que hablar entre los dos, ver qué es lo que les está pasando, ver qué es lo que les molesta al uno del otro, ser un poco más tolerantes el uno con el otro, tolerantes pero con las cosas que no vayan en contra del bienestar tanto físico, emocional y espiritual de la otra persona, ¿ya? Uno puede ceder hasta cierto punto ya todas las situaciones de uno, las cuestiones personales de uno. Ya hay situaciones que si son de maltrato, de físico, emocional, de cualquier tipo de maltrato, esas cosas ya no se pueden tolerar, ¿ya? Pero si ustedes llegan a algún tipo de acuerdo y están al momento, o sea, están en momento de no pasar ese límite del engaño, de no pasar ese límite del maltrato. Entonces vamos a ver qué nos dicen los ángeles, el tarot de los ángeles a mis queridos amigos de Piscis. Vamos a ver, Nihashito, ¿qué les dicen los angelitos? ¿Qué dices, mi Nihashito? Vamos a ver. Listo. Listo. Nihash dice que estas dos cartitas dicen así, dice, la razón te hace fuerte. Mira, a veces somos tercos y a veces no queremos escuchar razones ni de una cosa ni de la otra.
no es que las demás personas tengan el 100% de la razón y que nunca nosotros tenemos la razón, pero a veces nos volvemos terquitos y terquitas y no queremos escuchar. Entonces, si hay alguien que te quiera aconsejar, si hay una persona de tu edad o mayor o que sea más sabia, lo que sea, algún orientador, escúchalo, escúchalo y también escucha las razones de tu pareja. Y también que tu pareja te escuche a ti, ¿ya? Mira, dice, cuida tu equilibrio mental. Esta relación que se ve como tan caótica, tan patas arriba, puede llegar en algún momento a ser una buena relación, pero los dos deben buscar el equilibrio. Y si definitivamente ves que no hay solución y que esta relación te ha quitado la paz, pues termine la relación de la manera más diplomática y sana que sea posible. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos Piscis que están en una relación. Vamos a ver, mis queridos Piscis, que se encuentran solteritos o solteritas en este preciso instante. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a mis queridos amigos de Piscis. Vamos a ver. Bueno, saquémoslas todas y después llegamos a conclusiones. Bueno, mi querido Piscis, que está solterito o solterita en este momento, te has sentido bastante ansioso, bastante ansiosa por problemas que has tenido en tu cuestión sentimental, en tu área sentimental. La relación que tenías o que acabas de terminar era una relación en la cual tú eras bastante dependiente de esta persona emocionalmente, dependías mucho de todo lo que esta persona decía o hacía, eh, pero mira que este es el momento en que ya cortes con eso, cortes con esa situación del pasado, porque si sigues, no sé, pensando en esto y no te das tu tiempo de quedarte solo para poder pensar con claridad, esto te podría llevar a una depresión bastante fuerte. Mira que, o sea, las cartas te aconsejan de que te desprendes completamente de esta persona, que ya no hables más de él, que no lo busques, que no busques a sus amigos, que no busques a su familia, que trates de estar lo más alejado en todo sentido de esta persona, porque si no podrías llegar a una depresión que hasta te podrías volver en una persona fastidiosa, en alguien poco atractivo para absolutamente nadie. Si tú tomas en cuenta lo que te estoy diciendo y das un giro de 180 grados, esta persona con la que tú estabas antes te va a mirar en algún momento y realmente va a decir qué fue lo que yo perdí, porque vas a tener triunfo en todo sentido, vas a ser una persona totalmente diferente o sea, porque realmente esa relación en la que tú estabas no te convenía nada, ¿ya? No era nada bueno para ti. Ser dependiente en cualquier sentido de una persona, la verdad es que no es nada bueno para la salud mental de nadie. Entonces, toma en cuenta lo que te estoy diciendo, ¿ya? Espabilate, da un giro de 180 grados, quiérete mucho, hazte algo en el pelo, cambia tu forma de vestir, haz deporte, bueno, lo que tú necesites, ya, si necesitas ir donde algún profesional de la salud, hazlo, pero en este momento dedícate a ti mismo y a ti misma, que de esta manera vas a ser una persona totalmente diferente y muy deseable, muy apetecible para los demás. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión. Los angelitos dicen, la misericordia te inspirará. Mira, tienes que ser, o sea, no te has cuidado tanto tú mismo por esta relación, por estar en esta relación que no ha sido nada buena para ti. Sé misericordioso contigo mismo y perdona a esa persona que te ha hecho tanto daño, porque la verdad, y si tú sientes que no te hizo daño, mírate nada más cómo estás emocionalmente y físicamente y económicamente y date cuenta que sí te hizo daño y perdónalo, no le vayas a tener rabia, o sea, mándale todas las bendiciones.
Mira, serás fecundo en hijos y en cosechas. Lo que te estaba diciendo esta carta acá abajo, que cuando tú salgas de esto y cuando tú des ese giro de 180 grados, los hijos no tienen que ser necesariamente hijos físicos, ¿ya? Los hijos también son proyectos, los hijos también son tus sueños, esos también son tus hijos, porque son producto de ti, vienen de ti y vas a ser fecundo en todo esto. Todo esto te va a ayudar, pero ya sal de esa situación. Vamos a ver para mis queridos amigos de Piscis en su economía. A ver qué me les dicen las cartas en este preciso momento. Bueno, tienes que tener bastante cuidado, querido amigo o amiga de Piscis, con esa depresión y esa desesperación que tienes por tu situación económica, porque algún negocio que querías, algo que tú querías no resultó de la manera que tú deseabas. Fue algo bastante desfavorable para ti, fue algo que te llevó a no sé, a un traspiés, pero mira que en esto ha estado involucrado una persona muy seguramente del signo Piscis, también Cáncer o Escorpio, que no fue nada leal contigo, ya fue bastante deshonesto y fue bastante hipócrita contigo y que te hizo una trampa y te hizo caer. A pesar de esto, a pesar de esta situación, las cartas te auguran que vas a salir de esta situación, vas a salir adelante, porque igual tú eres una persona muy trabajadora, muy leal con lo que tú haces, muy firme a tu palabra, y las cartas te auguran éxito, ¿ya? A pesar de lo que tú estés pasando en este momento. Por favor, ya no te desesperes más, ya no sufras más tanto, porque esto tampoco te deja ver claridad, esto tampoco no te da claridad para poder tomar buenas decisiones, ¿ya? Esto no te da claridad para poder el panorama completo y tomar una buena decisión. Vamos a ver qué dicen las cartas de los angelitos con relación a esta situación. Dice, el trabajo traerá abundancia, lo que te estoy diciendo. Sal de esa desesperación. Si es posible, ten misericordia con esta persona que te engañó, perdónalo. Y si no hay reconciliación, pues listo, pero trata de estar en paz para que puedas prosperar. Esta otra carta dice, la salud florece en el valiente, lo que te estoy diciendo. Ya, sana tu corazón. Tienes que apoyarte en las personas que te aman, en las personas que te quieren. Si ya ves que no puedes salir solito de esta situación, busca ayuda profesional, pero habla con alguien acerca de esto, que es importante, es fundamental hablar con alguien de confianza, alguien que nos quiera de verdad. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos de Piscis. En el trabajo, mi querido o querida amiga de Piscis, eres una persona muy entregada a tu trabajo, eres un trabajador de esos que en esta época pocos se encuentran, pero al parecer te quieren sacar. Y esto, o ya te han sacado de ese trabajo, y esto ha sido una desesperación súper grande para ti porque tú hacías tu trabajo con muchas ganas o estás haciendo tu trabajo con muchas ganas, con mucho amor. Pero si este trabajo te está dando tanto dolor de cabeza, habla con tu jefe inmediato. Si el dolor de cabeza es con tu jefe inmediato, habla con el jefe de tu jefe y así consecutivamente. Y si no hay jefe más arriba que tu jefe, entonces busca otra alternativa, pero primero busca esa alternativa y después salte ese trabajo, ¿ya? Busca algo bueno, algo mejor. Vamos a ver qué te dice el angelito con relación a esta situación. Dice, estarás a salvo de naufragios. Definitivamente lo que te estoy diciendo. Si no solucionas tu situación en este momento, en este trabajo, o si ya te despidieron, tranquilo, vas a poder conseguir un trabajo mejor del que estás ahora y en el que vas a estar súper bien. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando miles de bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.